Amén, amén, iglesia. Vamos a alabar el nombre de Jesús en esta mañana. Vamos a alabar al Rey de Reyes. Creaste el universo con tu gran poder, con un soplo de tu aliento formaste quien yo soy. Caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, las olas se mueven al sonido de tu voz. Creaste el universo con tu gran poder, dile al Señor, con un soplo de tu aliento formaste quien yo soy. Caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, las olas se mueven al sonido de tu voz. Solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de darle gloria. Dile al Señor, solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Dile al Señor con todas tus fuerzas: mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Creaste el universo con tu gran poder, con un soplo de tu aliento formaste quien yo soy. Caminaste sobre el agua, calmaste la tormenta, las olas, sonido de tu voz. Solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Solo Él, dile al Señor, solo Él es digno de exaltarle, solo Él es digno de alabarle, solo Él es digno de darle gloria. Y con todas las fuerzas de tu corazón dile: mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Yo lo creo, Señor, lo confieso. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Que los cielos alaben tu nombre y la tierra hoy le responde. Junto al cielo canto, santo es el Señor. Que los cielos alaben tu nombre y la tierra hoy le responde. Junto al cielo canto hoy, santo es el Señor. Dile al Señor, que los cielos alaben tu nombre y la tierra hoy le responde. Junto al cielo canto hoy, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Amén. Buenos días, amada iglesia cristiana Caminando con Jesús. Les saluda el pastor José Hermosa, hoy domingo 14 de marzo del 2021. Vamos a comenzar el mensaje de hoy, el mensaje de la palabra del Señor. El título es La importancia del modelo de Dios. La importancia del modelo de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 10, 13 al 16. Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Amén. Pero antes vamos a orar. Vamos a pedir la bendición del Señor. Que Dios se manifieste en nuestras vidas, que haya revelación de su palabra para con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor bendito Dios, por este tiempo, Señor bendito Dios, en el cual podemos meditar de tu palabra, recibir tu buen consejo tuyo, papito lindo, ese consejo de Padre, Señor bendito Dios, para cada uno de nosotros. Habla nuestras vidas, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, oh bendito Dios, y habla a las familias,
Habla, Señor bendito Dios, oh Padre Santo, y trae bendición a nuestras vidas. Oh Padre Celestial, glorifícate, Señor, en nuestras vidas, papito lindo. Te pido, Señor, que derrames sabiduría sobre la vida de cada uno de nosotros, papá. Oh bendito Dios, y ese rema esté presente, papá. Esa palabra que transforma, que cambia, Señor bendito Dios, oh Padre Celestial, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ilumina nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, vamos a leer la palabra del Señor en Marcos 10, verso 13 al 16. La palabra del Señor dice así: y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Padre, gracias una vez más, Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias, oh papito lindo. Amén. Listo. En medio de tantas ocupaciones, hermanos, se le acercaron a Jesús unos niños. Traían niños a Jesús y buscando que los tocasen, pues, que los bendijeran. Pero los discípulos reprendieron a los que los traían. En sus mentes ellos pensaban pues que eran muy molestosos, o el Señor está muy ocupado, tiene asuntos más importantes que atender. Al ver Jesús lo que pasaba, se indignó porque los discípulos no habían entendido lo que era verdaderamente importante. Muchas veces nosotros tampoco no entendemos, hermanos, no podemos comportar como los discípulos, ¿no? Y creemos que no es tan importante la vida de los niños, no es tan importante ministrar a los niños. Y no estoy hablando solamente, a veces ahí mismo vemos niños y ahí mismo lo relacionamos con escuela dominical. No, estoy hablando en la vida familiar. Muchas veces no le damos la importancia al niño. ¿En qué sentido, pastor? En el sentido de su vida espiritual, ¿no? A veces nos afanamos tanto de que a los niños no le falte su alimento, no le falte su ropita, no le falte pues cuando van al colegio todos sus útiles escolares, no le falte pues un techo y todo lo necesario, ¿no? Pero descuidamos mucho el área espiritual y en eso a veces no le damos la debida atención, la debida importancia que se le debe dar. La Biblia dice, Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ponemos tanta energía, tanto desgaste en darle el pan de cada día, y eso es bueno, hermanos. Pero no olvidemos la otra parte que es la parte espiritual, la palabra de Dios. Y podemos comportarnos como estos discípulos, pensando pues que a los niños no les interesa esto, no es importante. La vida de un niño es muy importante, de ahí donde lo formamos, donde formamos a los niños, donde le damos valores que van a repercutir en toda su vida. Amén. Entonces, para Jesús era muy importante. Él tenía pues muchas cosas importantes que hacer en el día, pero Él hace un alto y le da ese tiempo a los niños. Amén. Le da ese tiempo a los niños. Igual nosotros como padres de repente tenemos una agenda muy recargada, hermanos, muchas cosas que hacer y nos descuidamos, y no debe ser así. No debemos descuidarnos en la vida de nuestros hijos. Amén. No cometamos el error de los discípulos de estar viendo como algo que no es importante. Sí es importante. Es muy importante darle los valores cristianos, ¿no? Darle palabra del Señor como padres que somos. Amén. Como padres que somos. No descuidemos a nuestros hijos. Amén. Y no estemos pensando que si llevamos a la escuela dominical con eso basta. No, con eso no basta. Tienes que darle la palabra día a día, constantemente. Como dice Deuteronomio capítulo 6. Amén. Tenemos que tener esa responsabilidad y llevarla a cabo, esa responsabilidad de darle pues palabra de Dios a cada niño. Amén. Que vive en nuestra casa.
Entonces los niños, el hogar y la familia están en el corazón de Dios, hermanos. Es muy importante, están en el corazón del Señor. Amén. Él ama a los niños, Él ama a la familia, Él ama el matrimonio. Amén. Y todo esto está íntimamente ligado y están en el corazón de Dios. Amén. Es muy importante y Él quiere bendecir. Así como bendijo a los niños en aquel tiempo, Él quiere bendecir a los niños de nuestra familia. Quiere bendecir a los matrimonios, a las casas, a los hogares. Amén. En este tiempo de cuarentena, de pandemia que hemos tenido ya prácticamente más de un año, hemos tenido tiempo para estar en familia. Y Dios mediante, ojalá que hayamos, hermano, aprovechado ese tiempo y podamos haber puesto a Jesús ahí en la familia. Amén. Pero ahora, ¿no? En tiempos modernos que estamos viendo, en estos tiempos contemporáneos, la institución familiar, lo que ama a Dios, se ha deteriorado mucho. Y no solo en el mundo, sino también en el seno de la iglesia. Está influenciado en la iglesia. Ya a veces se habla hasta de divorcio en matrimonios cristianos, cosa que no debería ser. Amén. Somos iglesia del Señor, somos pueblo escogido, linaje escogido, nación santa. Amén. Para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Si hay algo que la familia necesita es la presencia de Dios y unos padres conforme al corazón de Dios. Eso es lo que necesita la familia. Amén. Presencia de Dios en la familia, ¿no? Y unos padres que tengan ese corazón conforme al corazón de Dios, que sea. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano. Amén. Si Dios no está, la presencia del Señor no está en nuestra familia, por más cosas que hagamos, hermano, que queramos prosperar, avanzar, en vano va a ser, dice la palabra del Señor. Amén. ¿De qué nos vale a veces, no, conseguir cosas, pero no hay armonía familiar? No está Jesús en la familia. Y si no está Jesús, que es la vida, hermanos, en la familia, ¿qué es lo que hay? Si no está la vida en la familia, ¿qué es lo que hay? Es la muerte, ¿sí o no? Hay fruto de muerte, de relaciones muertas en medio de la familia. Por eso que es muy importante meter a Jesús, invitarlo a Jesús a nuestra familia constantemente. Amén. Y no debemos descuidarnos. Como cristianos que somos, nosotros somos cristianos. Amén. La Biblia es la guía para nosotros. Es la palabra de Dios que nos bendice y nos ayuda a vivir una vida correcta, una vida abundante en medio de este mundo de tinieblas. Amén. Listo. Entonces, pero dice, ¿no? Pocas veces entendemos la importancia suprema del llamamiento de Dios para los padres y madres de cada familia. Cada vez que usted haya recibido un niño del cielo, usted ha tenido una misión que cumplir. Y tiene una misión que cumplir. Amén. Tiene un propósito de Dios. Usted tiene un ministerio. Todo padre, toda madre tiene un ministerio. El ministerio de papá, el ministerio de mamá. Amén. Que es muy importante ese ministerio a los ojos de Dios. Amén. A veces uno se desespera a veces por un ministerio en la iglesia, ¿no? Que está bien. Amén. Pero la prioridad es el ministerio que tú tienes en tu familia. Amén. Con la vida de tus hijos. De darles ese alimento espiritual, de su vida espiritual de cada niño, ¿no? De tu esposa, de todos los que componen tu familia. Amén. Es muy importante eso. No descuidemos. Es un llamamiento supremo de Dios. Amén. Cuando llegó el momento de que tú pudiste ser padre de familia o madre de familia, recibiste, ¿no? ese ministerio del Señor, ¿no? Ya tenías ese ministerio del Señor. Amén. Ya tienes, ese ministerio del Señor, que es sumamente importante a los ojos de Dios. Amén. Un día vamos a dar cuenta de la vida de nuestros hijos, cómo hemos influenciado en la vida de nuestros hijos, ¿no? Cómo hemos grabado la palabra de Dios en sus corazones. Pero ahora los padres tenemos un error, el engaño del diablo. Sentimos que para hacer algo trascendente, hermano, en este mundo necesitamos sacrificar a Dios y la familia y olvidar a nuestros hijos.
pagar el precio que sea necesario para lograr nuestros objetivos y sueños profesionales, empresariales o ministeriales, cayendo así en el engaño del diablo. Amén. Este error también para ocurriendo en la vida de familias cristianas, de padres cristianos, ¿no? Ese sentir que para hacer algo trascendente, para progresar, para prosperar, necesita sacrificar a Dios y la familia y olvidar a nuestros hijos. Se abocan al trabajo, hermanos, y está bien trabajar, amén, pero dale un tiempo a Dios, dale un tiempo a la familia donde tú le des palabra, amén, donde hay un momento de oración, de palabra, ¿no? Donde se comparta la palabra del Señor, amén, donde se comparta ese mover del Señor en la vida del creyente, amén. A veces le damos, sí, pastor, yo le doy tiempo a mi familia, ¿no? Y se va del campo, se va a la playa, se va a ni una letra de la Biblia le habla a su familia, hermanos. Eso no es darle el tiempo correcto a la familia, amén. Tienes que darle la palabra del Señor. Está bien, puedes irte a la playa, puedes irte de picnic, pero no te olvides de la palabra del Señor. Puedes hacer tu día de campo, pero no te olvides de la palabra del Señor. Amén. Y si es día del Señor, a la iglesia. Amén. A congregar. Amén. Gloria al Señor. ¿Se está entendiendo, hermanos? Dios tiene un modelo. Y vamos a ver la importancia de este modelo. Amén. Y a veces olvidamos eso, no le damos más tiempo al trabajo, hermano. Y está bien hacer empresa, está bien tus sueños que tú tienes, de repente una casa propia, un terreno propio, ¿no? Todo eso está bien, ¿no? El ministerio, pero no olvides a Dios, amén. Pero esto pasa, a veces ya está pasando, ¿no? En iglesias, ¿no? Pasa esto de que el creyente se olvida del Señor. Ya no congrega, ¿no? Ya no sirve en la iglesia, le da toda su energía, le da el trabajo. Y hermanos, si es un engaño del diablo, porque si Dios no está, si Jesús no está en tu familia, en vano vas a edificar esa casa. Amén. Comienzan los pleitos, comienzan a salir la carne de uno, de otro, hasta de los chicos, de los jóvenes, ¿no? De los niños que están ahí. Y hermanos, eso se arma pues como una olla de grillos está la casa después. Tenemos que recuperar ese momento con Dios. Amén. Ese momento familiar con Dios. Amén. Tenemos que volver a eso. Amén. Pero Dios todavía sigue llamando a hombres y mujeres que acepten la misión y tengan la pasión de ser padres y madres de acuerdo al modelo de Dios. Dios sigue buscando. Amén. Él quiere glorificarse en la familia. Quiere que los padres, pues, ¿no? Acepten esa misión, tengan esa pasión de ser padres y madres de acuerdo al modelo de Dios, de instaurar esto en la familia. Pastor, pero yo tengo pues un matrimonio cónyuge. Si tú eres la parte creyente, hermano, hermana, tienes que poner fuerza. Amén. Tienes que poner ganas, pasión. Amén. No dejes, porque ya solamente tú dentro del matrimonio, ¿no? Eres cristiana y por eso ya no abres la Biblia, ¿no? Ya no alabas al Señor, ya no hay oración. Eso está mal. No, vas a perder, se va a perder la familia así. No van a recibir la palabra de Dios, no van a recibir la voluntad de Dios, no van a conocer que tienen un propósito divino en sus vidas, que no están aquí por estar en este mundo, sino tienen un propósito de Dios para sus vidas. Amén. Va a tener que esforzarse, hermana, va a tener que esforzarse, hermano. Amén. Ninguno de nosotros como padres hemos traído hijos para que pasen la gran tribulación. Amén. No, ni para el infierno. Hemos traído hijos, ¿no? Para que cumplan un propósito de Dios y los veamos por la eternidad en el cielo. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hay un ejemplo que puse aquí es del general MacArthur. Condujo a los ejércitos aliados a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Es un general muy conocido, un general americano, MacArthur, ¿no? Fue un general exitoso, ¿no? Y condujo a los ejércitos aliados a la victoria en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes, contra los japoneses, contra los italianos, ¿no? Y ganó muchas batallas, ganó muchos combates. Sus éxitos en el campo de batalla lo hicieron uno de los hombres más admirados, y en una premiación que le hicieron, él dijo esto: mire, un soldado destruye para construir, el Padre solamente construye.
nunca destruye. Espero que mis hijos, cuando me haya ido, me recuerden, no por batallas ganadas, sino por mi actuación en el hogar. ¿No? ¿Cuántos queremos esto también? Que nuestros hijos nos recuerden, ¿no?, por la actuación en nuestro hogar. Esos padres que actuaron bien. Amén. No padres pues que nunca pecaron, no se va a encontrar eso, ¿no? Pero actuaron bien con su familia, actuaron bien con su esposa, actuaron bien con sus hijos. Amén. El estado de la familia actual ahora, hermanos, da mucho que desear, es lamentable. Qué triste es encontrar por doquier padres sin autoridad, hijos que no respetan a nadie, hogares de madres solteras o abandonadas, familias en las que Dios no tiene lugar. Está llena de violencia y abusos. Es una familia que carece de amor y perdón. Es la familia, pues no hay amor y no hay perdón entre los hijos, ¿no? Hay unos pleitos y así ha avanzado el diablo, hermanos, en la vida de las familias. En el mundo se ven unas familias bien destruidas, ¿no?, bien deterioradas. Y todo esto repercute en la sociedad, repercute en este mundo y en su comportamiento. Todos estos males, ¿no? La familia actual está criando hijos desobedientes. Debido a todas estas cosas que suceden en la familia, pues los hijos se ponen rebeldes y se ponen desobedientes, groseros. Ya a veces en la familia es normal hablar lisuras, en las familias del mundo, ¿no? En las familias cristianas no. Amén. No permita esas groserías en su vida familiar. Nosotros somos creyentes cristianos, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. No debe haber ninguna grosería, ninguna lisura. Amén. ¿No? Ni permita a sus hijos adolescentes o niños que a veces vienen influenciados por sus compañeros en el colegio, ¿no?, y hablan lisuras. No corte eso inmediatamente. Amén. Entonces, en el mundo sí, pues las familias, ¿no?, tienen hijos groseros, indisciplinados, con padres deshonestos. Generalmente es así. No estoy hablando totalmente, ¿no? Hay familias que todavía llevan una vida moral buena, ¿no? Pero no todos, la gran mayoría, hermanos. Hay padres deshonestos, mentirosos e irresponsables, ¿no? No cumplen con sus hijos. A veces abandonan a las mujeres, ¿no?, y lo dejan a su suerte. Y a veces por un hijo le dan pues 30 soles mensuales. Es algo ridículo, ¿no? Pero así es la dureza del corazón. Se ha endurecido el corazón muchas veces de los padres. No suplen las necesidades de sus hijos, ni se esfuerzan en suplir las necesidades de sus hijos. Y a veces se espera que la mujer haga ese papel, cuando es el padre que debe haber hecho ese papel, o debe hacer ese papel. Amén. Entonces, hombres que son temidos más que respetados, padres que son temidos más que respetados, que son déspotas y autoritarios, ¿no? Adolescentes que caen en toda clase de vicios sin remordimiento alguno, jóvenes que participan en relaciones ilícitas como si fuera un deporte. Esto se ve en el mundo, ¿no? Se ve en el mundo, hermanos, ahora. Es muy común esto. Se ha deteriorado bastante la vida familiar. Todos estos males también van influenciando en las familias de la iglesia. Amén. Porque nosotros nos relacionamos, no somos pues ermitaños. Nos relacionamos, tus hijos van al colegio, ¿no? Y ahí también hay influencia del mundo, ¿no? En los medios de comunicación. Prendemos el televisor y el mundo comienza a entrar con sus filosofías a nuestras casas. Por Entonces, quieras o no, van a estar sujetos, van a estar influenciados, ¿no? por la filosofía, por las corrientes del mundo. Y por eso que van influenciando en las familias de la iglesia contemporánea. Y como consecuencia, los hijos rechazan a Dios, la iglesia y la Biblia. Como consecuencia de eso, se niegan a obedecer a sus padres, llegan a casa a la hora que quieren, salen con quien quieren, deciden qué programas ver en la televisión. Ellos son los que deciden, ya no los padres. Empiezan a tener relaciones de noviazgo desde los 12 años o antes, tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, deciden casarse con una persona no cristiana, fuman, ingieren bebidas alcohólicas y se drogan.
Como padres cristianos no debemos permitir que el mundo ni el diablo destrocen nuestra familia. Amén. No debemos permitir eso. Amén. Amén. Y nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en el Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tenemos entonces que seguir el modelo de Dios. Tenemos que volver al modelo de Dios. Muchas veces nos descuidamos, hermanos, ¿no? Nos descuidamos a veces. Tanto es la presión del mundo, las cosas que suceden, ¿no? El afán de este siglo que podemos habernos descuidado. Si te has descuidado a partir de este día, a partir de este momento, vuelve al Señor. Amén. Vuelve al modelo de Dios. Y así evitar estos males y construir hogares sólidos y sanos. Nuestra familia requiere un modelo con estándares altos. Amén. ¿No? La palabra, el Torah, significa esos estándares, esas normas altas para nuestra vida. Eso significa la ley, el Torah. Amén. Entonces, es muy importante el modelo de Dios. Porque si no, hermanos, si echamos fuera de nuestras vidas de familiares el modelo de Dios, no lo llevamos a cabo, yo te digo que va a repercutir, que esto te va a pasar una factura, hermanos, de repente de aquí a unos años, ¿no? Porque a veces de repente tenemos niños, ¿no? Cuando uno tiene hijos y son niñitos, hermanos, qué bien, ¿no? Tú le pones cualquier ropita, amén, dicen, ¿no? Se sienten contentos, no hay problema. Tú lo puedes llevar a la iglesia internado si no te dicen nada, ¿no? Pero cuando van creciendo, cuando van comenzando a tener esa influencia del mundo, ¿no? Y nosotros como padres le hemos dado terreno, le hemos dado lugar, ¿no? Y no hemos contrarrestado esas corrientes filosóficas del mundo, hermano, esos pensamientos, nuestros hijos se van alejando del Señor poco a poco, ¿no? Y ahí comienza, hermanos, verdaderamente, ¿no? El mal a manifestarse, ¿no? Y esto puede traer consecuencias muy duras a nuestra vida. Amén. Entonces sigamos. Entonces es muy importante el modelo de Dios, claro, ¿no? Y muy importante volver a esos estándares altos, esos estándares de calidad en la familia. Amén. No debemos dejar eso. Tanto en el hogar como en las empresas, hermanos, es muy fácil y común perder los estándares, bajar la norma, cambiar los valores, aceptar lo inaceptable. Es muy fácil. No sé si algunos de ustedes han trabajado en empresas grandes, ¿no? O medianas empresas. Hay un departamento que se llama control de calidad. Y ese departamento de control de calidad trabaja todos los días, hermanos, ¿no? Para sacar un producto bueno. Amén. Para que la empresa sea una empresa competitiva, una empresa de avance, que crezca. Amén. Necesita productos buenos, competitivos. Amén. Y no sacar al mercado un producto malo. Entonces es necesario el control de calidad. Están todos los días chequeando, hermano. Hay supervisores de control de calidad chequeando el producto que está sacando esa fábrica o esa empresa. Amén. Imagínate si dejara de trabajar ese departamento una semana. Fácil, hermano, los estándares de calidad comienzan a decaer, comienzan a sacar productos malos, porque el ser humano tiende a eso, a usar la parte más fácil. Y siempre sacar un producto de calidad, llevar algo a un punto de calidad alta, hermanos, requiere esfuerzo, requiere disciplina, amén, requiere trabajo, estar ahí. Entonces es necesario, hermano, volver a esos estándares altos y vamos a necesitar esfuerzo. Vamos a necesitar, pues, ser valientes, amén, constantes, perseverantes, amén, amén. Entonces, es fácil, pues, ¿no? A veces aceptar a veces lo que quieren a veces los hijos, y eso está mal, ¿no? Debemos mantener los estándares altos que nos ha dado el Señor en su palabra. Tan fácilmente se cansa un padre ante la insistencia de un hijo adolescente y termina permitiéndole hacer lo que sabe que no debe hacer. Esto pasa a veces, yo he visto varias veces en las familias esto, ¿no? El chico le da la rabieta o la chica le da la rabieta y se sale con la suya, ¿no? El padre mismo cede, ¿no? Padres con falta de carácter. Entonces insisten los hijos, saben los hijos, hermano, que si insisten lo van a lograr. Entonces comienzan a molestar. Y ahí el padre cede. Y eso está mal.
no debe ceder. Algo malo no se debe ceder. Algo que no debe hacerse, no se debe ceder. Amén. Es importante mantener los estándares que Dios dice en su palabra. Amén. Desde pequeños, los niños son así. Hasta los bebés son manipuladores, hermano. Tratan de manipular a los padres. Y si tú te dejas, vas por mal camino. Amén. Te van a embolsillar. Amén. Te van a embolsillar. No debe ser así. Amén. Debemos perseverar. Si Dios dice algo que eso está mal, no se hace, pues. Amén. No se hace. Amén. Necesitamos entonces volver al manual del fabricante y reencontrar los estándares de calidad de Dios para la familia y persistir sin rendirse hasta alcanzar el éxito de nuestra propia familia. Iniciar a edificar una familia para Cristo es como iniciar un largo viaje donde necesitamos hacer los preparativos con tiempo y necesitamos tener el mapa siempre a la mano para no extraviarnos. Amén. Lo asemejamos como si fuera un largo viaje, ¿no? Edificar una familia para el Señor. Y es verdad, sí, eso no es cuestión de un día, no es un evento, es todo un proceso, todo un caminar, hermano, es un día a día, constante, perseverando. Amén. Y para esto siempre necesitamos tener el mapa. Así como cuando uno sale de viaje, ¿no? De repente agarras tu 4x4 y te quieres ir, por decir, a Puno, pero tú necesitas un mapa por dónde ir. Amén. Cuál es la carretera que debes seguir y todo eso, esa cuestión, y para eso necesitas un mapa. Igualito, hermano. Cuando nosotros emprendemos la edificación de nuestra familia, necesitamos la palabra del Señor que nos guíe. Amén. Necesitamos la palabra de Dios que nos guíe en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Que la Biblia no sea parte de tu mano, de tu familia. Amén. De las reuniones familiares que debemos tener. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces la importancia de esta guía, de este mapa. Hay un episodio en la vida de Israel que nos enseña la importancia del mapa. La importancia del mapa, la importancia de la palabra. La imperiosa necesidad de volver al modelo establecido por Dios. Es la parte cuando David se propuso llevar el arca a Jerusalén. ¿No? Ya David ser nombrado, ungido como rey en Jerusalén y va llevando el arca a Jerusalén. Y en 1 de Crónicas 13:1 yo le recomiendo que lea todo el capítulo 13 de 1 de Crónicas, ¿no? Allí en su casa después de la prédica, ¿no? Y puede escuchar nuevamente la palabra del Señor de este día y va a darse cuenta de muchas cosas. Pero vamos a verlo de una manera sucinta aquí en este momento. Primera de Crónicas 13:1 dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, dice. ¿Consejo para qué? Para traer el arca del pacto a Jerusalén. ¿Con quién tomó consejo? Con los capitanes, con los que tenía más al lado, ¿no? Con la gente que con él luchaba, capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes, ¿no? Se puede decir sus amigos, sus colaboradores más cercanos. Ay, Dios mío. David tuvo muchos errores, hermano, y acaba de meter la pata otra vez. ¿A quién se le debe preguntar algo en esos tiempos, en esas circunstancias que se vivía? Al levita, pues, a los sacerdotes. Y le sale pidiendo consejo, ¿no? A los capitanes de millares y de centenas, dice, y a todos los jefes. Tomó al parecer de toda esta asamblea de Israel, y como a todo el pueblo le parecía bien, dice la Escritura, decidieron llevar el arca de Dios en un carro nuevo que hicieron los filisteos, ¿no? Ellos hicieron un carro nuevo para trasladarlo. El pueblo pues vio, ¿no? David dijo, vamos a hacer un carro, ¿no? Y vamos a llevarlo, ¿no? Con unos bueyes ahí, vamos a tirar los carros, lo vamos a llevar hasta Jerusalén. Ah, sí, nos parece muy bien, dijo el pueblo, ¿no? Eso es lo malo cuando un pueblo no está informado, un pueblo no conoce la palabra del Señor, ¿no? Y es así, hermano, ¿no? A veces en la iglesia se ve esto, ¿no? Gente que no quiere leer la Biblia, lee tu Biblia, amén. Yo, Pastor Erasmo, el anciano Henry Melgar y mi persona siempre le decimos, hermano, lea su Biblia, no sea desinformado, conozca la palabra del Señor, amén. Ahora acá parece que no desconocieron la palabra de Dios, hicieron un carro nuevo, metieron ahí, pusieron el arca del pacto, le amarraron unos bueyes y que jale el arca del pacto y nos vamos a Jerusalén. Ay, Dios mío.
Primera de Crónicas 13:7, en el versículo 7 dice: llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que había estado 20 años ahí, en un carro nuevo. Y Usa y Agio, que eran hijos de Abinadab, guiaban el carro, dice. Amén. ¿Se imagina usted? ¿No? Ahí Usa y Agio, ¿no?, que eran sus hijos de Abinadab, donde había estado 20 años el arca, ¿no? Los filisteos lo habían devuelto, ¿no?, a Israel, porque el arca estaba haciendo estragos en las ciudades de los filisteos, ¿no? Entonces lo devuelven y ahí estaba en la casa de Abinadab, lo pusieron, y ahí estuvo 20 años. Y ahora David lo está sacando de ahí, lo va a estar llevando a Jerusalén, ¿no? Y ahí están guiando el carro, ese carro nuevo, Usa y Agio, que eran los hijos de Abinadab. David y todo Israel se regocijaban con todas sus fuerzas. La música jubilosa enmarcaba el importante acontecimiento, pero al llegar a una parte accidentada del camino, hermanos, los bueyes que tiraban el carro tropezaron y el arca tambaleó. Usa extendió su mano para sostenerla, y el furor del Señor se encendió contra él al punto que lo hirió y murió. La fiesta terminó y David, con un gran pesar, que no podía llevar el arca de Jerusalén. Qué triste. Amén. No, qué triste, hermano. Tambalean los bueyes, no tropiezan los bueyes, el arca como que se quiere caer y Usa pone la mano con muy buena intención porque el arca no se caiga. ¿Qué hace el Señor? Y el furor de Jehová. Dice, ahí está bien claro en la palabra furor. El Señor se enojó, hermanos. Es que las cosas no deben hacerse como uno cree que debe hacerse, sino como se establece la palabra del Señor. Tú no puedes edificar una familia o una casa como tú crees que debe hacerse, o como el psicólogo pagano te dijo, o el psiquiatra, o una vecina, o un parecer de un amigo, de una tía, de un tío, no sé. Usted tiene que edificar su familia con la palabra del Señor. ¿Qué tan importante es, hermano, edificar las cosas, hacer las cosas conforme dice la palabra de Dios? Amén. Nosotros no podemos guiar a una familia guiando según nuestro propio parecer, lo que nosotros creemos. No, acá le costó la vida a Usa. Amén. Y los hombres estaban con una fiesta, hermano. Venían, hermanos, bailando, todos los instrumentos de música estaban tocando. David saltaba, brincaba, había júbilo tremendo y venía una gran muchedumbre acompañando al arca del pacto rumbo a Jerusalén. Y de un momento a otro Dios le cerró la fiesta. Dios le paró la fiesta, hermanos, de un momento a otro. Usa trata de agarrar, de hacer que no se caiga el arca de Jehová. ¡Bum! Uno se pone a pensar a veces, hermanos, que, oye, pero por eso le quitó la vida. Es que las cosas se hacen conforme a lo que Dios estableció o no se hacen, hermanos. Yo quiero que usted entienda la importancia de seguir el modelo de Dios. No seguir tu propio modelo, y muchas veces hacemos eso, queremos llevar nuestro cristianismo según lo que nosotros pensamos, como queremos, y no es como tú quieres, es como la Biblia lo establece, hermano. Y por eso que a veces pues vienen sinsabores a nuestra vida, vienen derrotas a nuestra vida, viene tristeza por acontecimientos que ocurren, porque hemos querido hacer las cosas a nuestro propio parecer. No hubo mala intención aquí. Y mire cómo le costó una vida a Usa. David fue quebrado en ese momento. Se entristeció tanto que ahí paró y dijo, no, hasta aquí nomás, no vaya a ser que sigamos y van a morir más. Tuvo que pagar, hermano, un precio. Nosotros vamos a pagar un precio si no lo hacemos conforme al modelo de Dios, hermanos. Amén. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Entonces, hermanos, vemos que David, por no seguir el modelo de Dios, no pudo llevar el arca del pacto a Jerusalén. Es más, costó una vida, la vida de Usa, y se entristeció, se quebrantó su corazón, ¿no? Habían hecho pues algo incorrecto. La Biblia decía que tenían que cargarlo los levitas. El arca del pacto debía ser llevado por los levitas. El arca del pacto tenía unas argollas, ¿no? Y ahí dentro de las argollas había unos maderos, unos palos.
y en cada extremo iban los levitas cargando el arca del pacto. De levitas lo bajaron a bueyes, y esto no era correcto. Amén. Los bueyes tipifican la fuerza humana de los hombres sin Dios. Amén. Una religiosidad. Y no debió ser así. Amén. Debió ser como el Señor lo había establecido, porque todo eso tiene un significado. Amén. Pero ellos no cometieron ese error, hermanos, y costó mucho. Costó mucho, ¿no? Entonces, hermanos, se le acabó la fiesta, pues, ¿no? Estaban con un gran júbilo, hermanos, avanzando todo. Eso también nos muestra algo, hermanos, que nosotros podemos de repente poner alabanzas en nuestra casa, tenemos ese júbilo, saltamos, brincamos en nuestra familia, pero si no, hermanos, no caminamos conforme a lo establecido por la palabra de Dios, entonces, verdad que solamente va a ser un momento de emoción y Dios no va a estar ahí. Amén. Dios no va a estar tampoco saltando ni brincando con nosotros, ni con gozo por nosotros, sino más bien va a estar con un furor por no hacer las cosas como debemos hacerlo, conforme a la palabra del Señor. Amén. Otro acontecimiento que sucedió es en el momento en que se pierde el arca. La historia de todo ese fracaso, ¿no? De que no esté el arca en Jerusalén, en su lugar, se dio pues en el tiempo de Elí, el sacerdote Elí. Esta historia de este fracaso comenzó 20 años antes, cuando Israel fue derrotado por el ejército filisteo en Ebenezer. Esto está en 1 Samuel capítulo 4. También le digo, ¿no? Le pido que usted lea terminando el culto el capítulo 4 de 1 Samuel y se va a dar cuenta, ¿no? Va a tener un conocimiento más amplio de lo que ocurrió. Pero ahí se dio una batalla contra los filisteos y le costó a Israel 4,000 hombres en esa batalla. Para levantar la moral del ejército, entonces los ancianos de Israel decidieron traer el arca del pacto que estaba en Silo. En aquel tiempo estaba en Silo, donde estaba pues el sumo sacerdote Elí con sus 2 hijos, Ofni y Fines. Y estos hombres que estaban ahí en el campamento, ahí frente a los filisteos, dijeron pues, traigamos el arca del pacto para que viniendo nos salve de nuestros enemigos, ¿no? Era como una especie de amuleto. Lo vieron así. El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, pues, ¿no? Era la presencia del Señor. El arca del pacto representa eso, la presencia del Señor, representa pues la gloria de Dios. Ahora esperaban que, ¿no? Al llevar el símbolo al campamento donde estaba el ejército, obtendrían la victoria. Incluso los filisteos reconocían el poder que representaban este símbolo. Cuando el arca llegó al campamento, todos gritaron con tan gran júbilo, hermano, que la tierra tembló. Así dice la escritura, la tierra tembló, gritando, festejando que había llegado el arca del pacto al campamento. Ahora sí le ganamos a los filisteos, y había gran júbilo ese día. Los filisteos, al oírlo, se llenaron de miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento de Israel, ahora sí. Pero así con todos, los filisteos se armaron de valor y fueron a la batalla. Sin embargo, Israel fue derrotado, pues, ¿no? Fue derrotado. Aquel día murieron 30,000 hombres, hermano. 30,000 hombres. Y los que quedaron salieron huyendo. En vano fue que trajeran pues el arca del pacto al campamento. Y igualito, los filisteos le ganaron, ¿no? El arca de Dios fue tomada y los hijos del sacerdote Elí murieron. Ofni y Fines murieron ese mismo día, como lo dijo un profeta, ¿no? Años atrás. Le habló así a Elí, diciendo que tus 2 hijos, ¿no? Iban a morir en un mismo día. El arca de Dios fue tomada y los hijos del sacerdote Elí murieron. Cuando el anciano Elí recibió las noticias, vino un mensajero, ¿no? De la batalla, trayendo pues las malas noticias. Cuatro noticias le da a Elí. El impacto fue terrible. Israel huyó, fue lo primero, ¿no? La vergüenza. Israel huyó frente a sus enemigos. Fue hecha gran mortandad, murieron muchos. Tus 2 hijos fueron muertos, tercera noticia. Ofni y Fines fueron muertos. Aunque todo esto era terrible, hermano, la última noticia fue lo peor para Elí. Cuando le dicen, y el arca de Dios ha sido tomada. El arca de Dios se lo han llevado los filisteos. Esa noticia, cuando lo escuchó Elí,
lo que había pasado con el arca, Elí se desplomó hacia atrás porque estaba sentado, se desnucó y murió. Y la nuera de Elí, la esposa de Fines, que estaba encinta, al oír que el arca había sido tomada y que habían muerto su suegro y su marido, sintió de repente dolores, hermano, y no dolores de parto, y muriéndose dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Amén. Entonces esta mujer, al recibir la noticia, parece que era una mujer temerosa de Dios, la noticia que la golpeó más fue que ya no estaban con ellos el arca del pacto, la presencia de Dios. Por eso que a su hijo le pone Icabod, no le pone Fines como el nombre de su padre, o Elí como el nombre de su abuelo, sino le pone Icabod. La gloria de Dios es traspasada. Hermano, esta mujer se entristeció, se quebrantó. Ella murió al dar a luz este hijo y le puso por nombre Icabod. La gloria de Dios es traspasada, es cambiada. Ya no está ya en Israel, ahora lo tienen los filisteos. Qué triste, hermano, ¿verdad? Que suceda eso en la vida de un creyente, cuando uno se siente tan seco, sin esa presencia de Dios en la vida de uno. Cuando uno ha experimentado la presencia de Dios, hermano, y ya no siente ese fuego, esa gloria de Dios en su vida, se pone uno triste, se quebranta, ¿no? Se quebranta. Y esto pasó con la vida de esta mujer, ¿no? Le puso por nombre, ¿no? Icabod, que quiere decir la gloria de Dios es traspasada. ¿De qué vale, no? ¿De qué vale tantas cosas si Dios no está con nosotros? Si la presencia de Dios no está conmigo. Es como si le dijera, pues, oye, te puedes llevar a Elí, te puedes llevar a mi suegro, te puedes llevar a mi esposo, pero no te lleves el arca, no te lleves la presencia de Dios. Quebrantó totalmente esta mujer al recibir esta noticia. La gloria de Dios es traspasada. ¿Qué tal golpe tremendo, hermano? ¿No? ¿Y esto se debe a qué, no? ¿Por qué perdió Israel la gloria de Dios? ¿Por qué cuando el arca del pacto llegó al campo de batalla, Dios no estuvo presente ni ayudó a Israel a vencer a sus enemigos? ¿Por qué el símbolo más sagrado de Israel cayó en manos de los filisteos? Las respuestas a esta desgracia se encuentran en la Biblia y muestra 4 áreas en las que Israel falló, perdiendo el modelo de Dios, y en consecuencia lo perdió todo, hermano. Lo perdió todo. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Otro ejemplo de lo importante es llevar a cabo el modelo de Dios. Lo importante. Acá el problema no era, pues, que trasladaron el arca del pacto de Silo a Ebenezer, lo trasladaron, pues, en bueyes. No, ese no es el problema. Ahí lo trasladaron los levitas, todos lo hicieron de una manera como dice la Escritura. El problema aquí fue el pecado. El problema aquí es que Israel comenzó a vivir en pecado y creía que trayendo el arca Dios le iba a bendecir con una victoria. Hermano, Dios no bendice la desobediencia. Hay que grabarnos bien en nuestras cabezas y enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, que Dios no bendice la desobediencia. Por más fiesta que haga, por más grito de júbilo, así tú saltes y brinques, que hagas temblar el edificio donde vives, hermano, Dios no va a bendecir la desobediencia. Si tú no estás dentro de la voluntad de Dios, no estás haciendo las cosas correctas como Él lo manda, Él no va a bendecir tu caminar. No lo vamos a poder, hermano, torcer su brazo y decir, pues bendíceme, y ya, bueno, te va a bendecir. No, Dios no es así. Le costó 30,000 hombres, hermanos, por no caminar en santidad. Podemos cantar alabanzas, adoraciones, hermano, y Dios no está con nosotros. Eso es lo que pasó en este campamento. Gran júbilo, hermano, que hasta los filisteos, pues, no, se asustaron. Pero fue bulla nomás, fue ruido, nada más. Fue música, nada más. Dios no estaba ahí. No nos equivoquemos. No pensemos, hermano, que andando incorrectamente, andando como el Señor no lo manda a andar, vamos a tener victoria. Dios no nos va a dar la victoria. Vamos a caer frente a nuestros enemigos. Hay que seguir el modelo de Dios. Amén. Hay que seguir el modelo de Dios. Primeramente, ¿no?
estas 4 áreas que fallaron Israel. La primera es, tenían un sacerdocio corrupto. Un sacerdocio corrupto. Los hijos de Elí, los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, los principales responsables de la salud espiritual de la nación, eran hombres impíos. No conocían a Dios. Amén. Recuerde que el sacerdote de tu casa, el sacerdote de la familia, es el esposo creyente, ¿no? Él es el sacerdote, él debe ser el sacerdote. Si no es el esposo es un incrédulo. Entonces usted tome, hermana, usted tome la batuta, usted sea el sacerdote para su casa, pero tiene que hacerlo sin pecado. Amén. Tiene que andar rectamente delante del Señor. Amén. Los hijos de Elí, los sacerdotes, porque ministraban en el tabernáculo, los principales responsables de la salud espiritual de la nación, eran hombres impíos. Amén. Usted es responsable de la salud espiritual de su familia. Yo soy responsable de la salud espiritual de mi familia y usted de la suya. Amén. Y tenemos que caminar no como estos sacerdotes Ofni, Fines, ni Elí. Tenemos que caminar correctamente. Amén. Correctamente. Y las batallas las vamos a ganar en el nombre de Jesús. Amén. Eran hombres impíos, pues, no conocían a Dios. No conocían a Dios verdaderamente. Conocían de Dios, pero no lo conocían a Dios. Amén, que es distinto. Amén. En 1 Samuel capítulo 2, verso 22 al 24, dice la palabra del Señor: pero Elí era muy viejo, el sumo sacerdote, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Eran adúlteros. Y les dijo, miren lo que le dice: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿No? Hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ese fue su resondrón, se puede decir, a sus hijos. Y punto. Ya hablé y ahí, bueno, ya ustedes verán. No hizo más, no lo estorbó, hermanos. No puso fuerza al asunto, sino fue muy tolerante con sus hijos. Y sus hijos seguían haciendo lo que quieren, ¿no? Tú le hablas así a un hijo rebelde, así tranquilo, con esto no te va a hacer caso, hermano. Ni que poner fuerza. Amén. Y mire todo por no ser, hermano, por no ser opositor a lo que estaban haciendo sus hijos, ¿no? Por preferir, como dice en otra parte de la Biblia, ¿no?, lo justo de sus hijos antes que a Dios. Le vino la noche. Murieron sus 2 hijos en batalla, murió él, y ninguno de su descendencia iba a ser ya sacerdote. Amén. Así lo dice la Escritura. Amén. Eran profesionales del ministerio, Ofni, Fines, Elí, pero no conocían a su Dios y no tenían temor de Dios. Se enredaban en relaciones sexuales ilícitas sin darse cuenta que estaban cavando su propia tumba, hermano. Estaban cavando su propia tumba. Cuando uno se enreda en relaciones ilícitas, en adulterio, tú mismo estás cavando tu propia tumba. No te das cuenta, pero estás cavando tu propia tumba. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso está bien puesto en el libro de Proverbios. Habla sobre el adulterio. La falta de dominio propio de la vida sexual conduce a la destrucción de familias, ministerios e iglesias hasta el día de hoy. ¿Cuántas iglesias se han venido abajo por este tipo de problemas de adulterio? ¿Cuántas familias, hermanos, se han venido abajo por problemas de adulterio? Sufren los hijos, la esposa, los familiares. Eso es algo desastroso. Estos hombres caminaban en corrupción, en pecado, y así pensaban que Dios le iba a dar la victoria frente a los filisteos. Cuando perdieron 4,000 hombres ya era un indicio de que Dios no estaba con ellos. Pero ellos insistieron y dijeron, no, vamos a traer el arca del pacto, y trayendo el arca del pacto, la presencia de Dios, vamos a ganar a los filisteos. Mentira, 30,000 hombres murieron en aquella batalla. Tenían un sacerdocio corrupto, por eso que fallaron. No estaban en el modelo de Dios. En el modelo de Dios no es andar en pecado, hermano. Amén. No podemos edificar una familia andando en pecado. Segundo, menospreciaban los sacrificios, el tabernáculo, y deshonraban a Dios. Cuando un israelita se presentaba para ofrecer sacrificio delante de Dios,
el criado del sacerdote venía y tomaba la mejor parte por la fuerza, si era necesario. Entonces el sacerdote tomaba su parte antes que Dios. O sea, primero eran ellos, después Dios, las obras para Dios. Es deshonrar a Dios. Amén. Esta práctica llevó al pueblo a sentir menosprecio por las ofrendas de Jehová y Dios expresa su enojo. Entonces el pueblo también comenzó a hacer el mismo. Si los sacerdotes lo hacen, entonces también. Es igual cuando un padre anda mal, anda chueco en su casa. Entonces los hijos ven también, ¿no? Si viene borracho, yo también vengo borracho, ¿no? Si fuma también, porque yo no puedo fumar. Si hace esto o aquello, porque yo también no puedo hacer esto o aquello. Y comienza, hermano, ya a malograrse toda la situación en la familia. Esto pasaba aquí en la familia de Elí, en estos dos sacerdotes, Ofni y Fines. Eran avariciosos. Amén. La mejor parte se agarraban, deshonraban al Señor, deshonraban los sacrificios al Señor, menospreciaban los sacrificios como cualquier cosa, hermano. Y que le viene, hermanos. Amén. Dios es paciente, es lento para la ira, ¿no? Pero cuando no se arrepienten, hermano, no nos arrepentimos, Dios va a orar. Y Dios envía profetas primeramente, les habla, después actúa. Amén. Cuando no les hacen caso, no seamos rebeldes. Amén. Si estamos andando mal, reconozcamos que estamos andando mal y salgamos de ahí. 1 Samuel 2, 29 y 30 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Este es un profeta que le había mandado el Señor para que le hablara a Elí. Y le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Le dice a Elías, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Qué había dicho el Señor? ¿Qué le había prometido a Elí? Le había prometido que su casa y la casa de su padre andarían delante de él perpetuamente, delante del Señor. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí hay algo que entender, hermano, que resalta, ¿no? Que grita. Es que, hermanos, tú puedes tener una promesa de Dios. Alguien te puede haber dado una promesa de Dios. Es más, puede estar escrito una promesa de Dios para tu vida. Pero por tu andar chueco, hermano, por andar incorrectamente, por andar sin rectitud, puedes perder esa promesa. Acá perdió la promesa Elí. Tenía una gran bendición para su vida familiar, para la familia de él, y lo echó. El Señor dijo: ya no te voy a dar esa promesa. Y podemos perder promesa. Puede venir un profeta y decirte: oye, tu familia y tanto, pero si andas mal, hermano, puedes echar abajo esa promesa que Dios te ha dado. Amén. Acá malogró eso, malogró la promesa que había recibido Elí, por no poner, pues, obstaculizar el pecado en su familia. Le dio luz verde. Muy apático era Elí, era un padre muy apático, ¿no? Era un padre que no quería hacerse la vida, se puede decir así, a cuadritos por sus hijos, ¿no? Se lo dejaba nomás, ya, pues, ¿qué va a ser? Así es. Y no es así. Ya Dios tiene el control de todo. Tampoco es así, hermano. Hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros y hay cosas que le corresponden hacer a Dios. Amén. Listo. La avaricia, hermanos, la deshonra, el abuso fue tan grave que Dios da un dictamen final severo. Tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Lo dice en el verso 24 del capítulo 2. Le da ese veredicto. El dinero, el beneficio propio, la ganancia deshonesta, hermano, sigue causando que muchos sacerdotes, ministros, padres, menosprecien las cosas de Dios y estén preocupados solo por su beneficio personal. Eso es lo que está pasando en mucha iglesia. No le importa su beneficio personal. ¿Qué le importa a la iglesia, hermano? ¿Qué le importa a la iglesia? ¿No? ¿Qué le importan las cosas del Señor? Yo agarro mi tajada y punto. Cada uno baila como pueda.
Eso está mal, eso no es el modelo de Dios. Ten cuidado. Si Dios realmente es lento para la ira, pero llega a su ira. Llega un momento en que su furor se enciende, un momento en que dice, basta ya. Te hablé, te recontré y tú sigues en lo mismo. Para que no te pierdas, hago tal cosa. Por mi juicio acá, hermano. Como dice 1 Corintios capítulo 11. Dios juzga. Tercera área. Había total desorden en las familias. Ahí los que mandaban eran los hijos, y no Elí, que era el padre de familia, el sumo sacerdote. Los sacerdotes eran los primeros en poner el mal ejemplo, deshonrando su hogar, en mantener relaciones extramaritales, de lo cual todos estaban enterados. Lo único que Elí atinó a hacer es llamarles tímidamente la atención. No es buena fama lo que oigo, nada más. Con toda seguridad, él había perdido su posición de autoridad y respeto como padre y líder espiritual, lo había perdido, hermano. Él no era el líder ya. Sus hijos lideraban prácticamente y hacían lo que querían. Elí tenía más temor de incomodar a sus hijos que temor a Dios. El verso 29 dice bien claro, pues del capítulo 2, has honrado más a tus hijos que a mí. Es otro problema que a veces tienen los padres. Cuando saben el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Por encima de mi hijito, sí, por encima de tu hijito. Por encima de mi bebé, sí, por encima de tu bebé. Vas a tener que amar a Dios sobre todas las cosas para que bendigas a tu bebé y lo formes bien a tu bebé. Amén. Has honrado más a tus hijos que a mí, le dice el Señor. Cuando un padre renuncia a la posición de privilegio y responsabilidad que Dios le ha dado para ser autoridad y guía para su hogar, pone en grave peligro a sus hijos, hermano. Elí los puso en un grave peligro y fue sentenciado y murieron sus dos hijos, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿no? Dios juzgó la casa de Elí porque sus hijos habían blasfemado a Dios y él no los había estorbado, ¿no? 1 Samuel 3:13 está escrito eso. No los había estorbado, no había hecho nada, hermano, por estorbar, por anular lo que estaban haciendo sus hijos. Elí entonces es un registro de una receta para el desastre del hogar. Usted quiere destrozar su hogar, haga como Elí. Siga los pasos de Elí. Pero como nadie quiere destrozar su hogar, ¿no? Entonces no siga los pasos de Elí. Amén. Haga como Dios quiere que se haga en una familia. 4. Era un pueblo sin palabra de Dios. Otro problema. Amén. Cuando no hay palabra de Dios, hermanos, ay Dios mío, pobre familia. 1 Samuel 3:1 dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y pensar que en un tiempo pues Dios se manifestaba con palabra y poder, ahora el consejo de Dios brillaba por su ausencia, no había revelación, se había olvidado de los caminos de Dios, del modelo de Dios. Era un pueblo que pensaba que podía vivir muy bien, lejos de la palabra de Dios, como algunos creen, que si lee la Biblia me está yendo bien, estoy haciendo esto, me está saliendo estos negocios. Espérate. Llega el momento, hermanos. Llega el momento. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Todo lo que está establecido en la Biblia se cumple. Amén. Entonces, era un pueblo que pensaba que podía vivir muy bien lejos de la palabra de Dios. Era un pueblo que había relegado al olvido los principios de la palabra de Dios y el modelo establecido por Dios para el sacerdocio, para su relación con Dios y para la familia. Era un pueblo que pensaba que podía pasarla muy bien sin oír la voz de Dios, sin visión, sin guía de Dios en su vida. No necesito eso, es lo que decía el pueblo prácticamente. Y le costó 30,000 hombres muertos, hombres de guerra. Murieron en aquel día, 30,000 familias llorando. Con razón la gloria del Señor los había dejado, hermanos. Un pueblo que se había apartado del Señor. Y Dios, les vuelvo a repetir, no bendice la desobediencia. Amén. Estamos cayendo en alguno de los errores de Israel, hermano. Hágase un examen, analícese y vea si está cayendo en alguno de los errores de Israel. Como padres aceptamos nuestra responsabilidad de proveer para las necesidades materiales de nuestro hogar, pero somos negligentes a veces cuando se trata de ocupar el lugar de liderazgo espiritual y la posición de autoridad que Dios nos ha encargado. Tienes autoridad, hermano creyente cristiano, si eres cabeza de hogar. Amén. Eres el líder espiritual ahí. Llévalo, ¿no?
como Dios manda. Amén. Necesitamos la gloria de Dios en nuestra casa y disfrutar de su bendición en nuestro hogar. Amén. Pero para eso tenemos que ejercer ese liderazgo espiritual, ¿no? Esa posición de autoridad que Dios nos ha encargado. La autoridad no es tu esposa. Si ambos son creyentes, la autoridad es el varón. No son los hijos la autoridad. Esos son los hijos que mandan. No. Es el padre. Amén. O la madre es la que manda. ¿Y qué hizo Dios para cambiar esta situación? Para cambiar esta situación, en 1 Samuel 2:35 dice: me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Dios está buscando hombres fieles dispuestos a actuar conforme a su corazón. Él quiere bendecir las familias, hermano. Está buscando disposición de los padres para que Él pueda actuar y bendecir a la familia. Samuel fue el sacerdote que Dios levantó. En 1 Samuel 3:19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Dios y Jehová volvió a aparecer en Silo nuevamente, comenzó a revelarse, había palabra ahora sí. Igual que Samuel, nosotros necesitamos tomar cada palabra, cada mandamiento, cada principio de Dios sin dejar caer ninguno a tierra. Cada generación necesita volver a los principios de Dios si quiere dejar un legado de bendición. Si queremos dejar un legado de bendición, hermanos, en nuestra familia, necesitamos actuar en los principios de Dios. No se trata de un evento, como le dije al comienzo, se trata de aplicar cada día los principios de la palabra de Dios y transmitirlo a nuestros hijos. No seamos perezosos en ese sentido, sino perseveremos, hermano, perseveremos. Como les vuelvo a repetir, ninguno de nosotros como padre de familia no ha traído hijos al mundo para que pasen la gran tribulación. No queremos eso. Amén. No hemos traído hijos al mundo para que el diablo se los lleve, no, sino para que estén en la eternidad con nosotros y cumplan la misión que Dios le ha encomendado hacer aquí en la tierra. Gloria al Señor. ¿Qué hizo David cuando el quebrantado David buscó el consejo de Dios en las Escrituras? Encontró en 1 Crónicas, encontró lo que va a ser, ¿no? En 1 Crónicas 15:2 dice: el arca no debe ser llevada. Está hablando David y dice: el arca no debe ser llevada. Revisó su Biblia David y dijo: el arca no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y les sirvan perpetuamente. Y entendió por qué Dios lo había quebrantado la primera vez. Amén, entendió. Tú te vas a dar cuenta cuando lees tu Biblia, amén, y pides revelación de Dios. El Espíritu Santo que vive en tu corazón va a traer esa revelación, te va a enseñar todas las cosas. En 1 Crónicas 15:13 dice: por cuanto no le buscamos según su ordenanza, el Señor no juzgó aquel día. Hace las cosas de acuerdo al orden de Dios, es la clave para hacer las cosas de acuerdo al orden de Dios, es la clave para edificar correctamente y tener éxito en nuestra vida, hermano. Hagamos las cosas de acuerdo al modelo de Dios, al estándar del Señor, de lo que está establecido en la Biblia. Y Dios ahí sí te garantiza victoria. Amén. Victoria en la familia. No debemos hacer las cosas como las hacen los filisteos, ¿no? Como las hacen los filisteos. Los filisteos lo mandaron a Israel en bueyes también, en 2 vacas. Los mandaron ahí en un carro que ellos también habían fabricado. No, lo mandaron ahí el arca de Jehová y tirado por 2 bueyes. Y también querían hacer lo mismo, ¿no? El mismo modelo. No estamos para eso. Nosotros somos iglesia, somos otro pueblo, somos gente bendecida. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Nación santa, apartado para el Señor. Amén. Ni según nuestro propio parecer debemos actuar, ni permitir que en nuestra familia se impere el desorden, ni nuestros hijos vivan como los filisteos. Hay esperanza para la familia de hoy en la Biblia, hermano. Encontramos cómo edificar familias según el orden divino y al aplicarlo experimentaremos que el modelo de Dios es viable. Sí se puede hacer. Amén. Sí se puede hacer. Nuestro hogar no está condenado al fracaso. Está más bien, ¿no?, proyectado para la victoria. Dice el Señor: yo tengo pensamientos de bien, planes para ti de bien y no de mal. Amén. El Señor te ve victorioso.
Por eso que Pablo dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nuestra familia puede salir adelante, nuestros hijos pueden salir adelante. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, bendito Dios, que esta palabra, Señor, haya llegado a los corazones de tus hijos, papito lindo, de los padres, Señor, de las madres, Señor, bendito Dios, de los que son responsables de familia, papito lindo, y pueda, Señor, traer un cambio, Señor, en sus vidas, Señor. Puede haber un cambio, Señor, oh bendito Dios, ese cambio de volver a tus principios, de establecerlo, Señor, en nuestras casas, de vivirlo cada día, papito lindo. Tú nos garantizas, Señor, victoria, Señor. Tú nos garantizas, Señor, bendito Dios, oh Padre Santo, que nuestros enemigos, Señor, bendito Dios, serán quebrantados, papito lindo. Que todo demonio, todo diablo, Señor, bendito Dios, todo espíritu inmundo que trate de atacar nuestra vida familiar, Señor, oh bendito Dios, será destruido, papito lindo, será vencido en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial. Glorifícate, Señor, bendito Dios, oh Padre Santo, en las familias de la Iglesia Cristiana Caminando con Jesús. Levántalo, Señor, llénalo, Señor, bendito Dios, de ese poder tuyo, del poder del Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados si hemos estado andando mal, Señor, incorrectamente. Nos arrepentimos, Señor, bendito Dios, oh Padre Santo, y Señor, bendito Dios, volvemos a ti de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Ok, bendiciones, y espero que esta palabra, ¿no?, los haya sido de bendición para sus vidas, para sus familias. Amén. Vuelve a escuchar el audio, hermanos. Yo les recomiendo que vuelva a escuchar los audios y tenga su Biblia ahí al lado, ¿no? Y estudie la palabra del Señor, ¿no? Los pasajes que se han visto, los capítulos que les he recomendado que lean los hermanos, ¿no? Y métase con la palabra de Dios. Busque al Señor ahí en su palabra. Él es el verbo y Él está ahí en su palabra. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo a todos ustedes. Iglesia Cristiana Caminando con Jesús. Iglesia bendecida. Amén. Bendiciones.